todo es muy sencillo. Un rey poderoso, y con afán de conocimientos, pidió a un grupo de sabios que realizaran una obra colosal y sin precedentes. Quería que le escribieran la historia de la humanidad conocida, desde sus inicios hasta entonces. Los sabios se pusieron enseguida a realizar lo que el monarca les pedía, pero era una ardua tarea, y pasaron muchos años hasta que por fin, aquellos sabios, lograron terminarla. Entonces, un buen día, se presentaron ante el rey llevando 100 libros escritos que contenían toda la historia de la humanidad. Pero el rey, viendo aquella ingente tarea, dijo: «Señores, no creo que tenga vida suficiente para poder leer todos esos libros, os pido que os esforcéis en hacer un resumen». Los sabios se pusieron manos a la obra, y unos años después, fueron de nuevo a ver al rey, esta vez con solamente 10 libros. Pero el rey, al igual que los sabios, ya empezaba a hacerse viejo, por lo que les pidió amablemente: «Estos 10 libros, ya son muchos para mí. Os ruego un nuevo esfuerzo, para que hagáis un nuevo resumen». Volvieron a pasar los años, y los sabios que aún continuaban vivos, fueron de nuevo ante el rey, en esta ocasión con un solo libro. Pero el rey era ya muy anciano, y estaba en cama muy enfermo. El monarca recibió a los sabios en sus aposentos y al verlos se lamentó: «Me parece que pronto voy a morir, y sin saber nada de la historia de la humanidad». El más viejo de los sabios contestó al rey: «Majestad, en realidad yo os puedo hacer un resumen de lo esencial del libro. Los seres humanos nacen, sufren y finalmente mueren». El rey escuchó atentamente al sabio, pero fue lo último que oyó, ya que pocos instantes después, el monarca falleció.